En compañía de su familia y de políticos importantes de nuestro país, José Chabot obtuvo la Medalla al Mérito Docente por la Ciudad de México. La razón de este reconocimiento es que José creó una organización en la que ha enseñado a leer y escribir a miles de personas en nuestro país. ¿De qué se trata? En entrevista para Enlace Judío, José Chabot nos explica. Hola Pepe, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Bien, padrísimo estar contigo. Muchas gracias por la invitación, María. Pepe, pues la verdad, en la comunidad judía estamos muy orgullosos de ti. Recibiste un reconocimiento muy importante. Se trata de la Medalla al Mérito Docente por la Ciudad de México. Y bueno, el recinto fue espectacular. Seguramente fue un día inolvidable para ti. Y es que este reconocimiento lo recibiste por haber dedicado tantos años de tu vida a una problemática en México, la analfabetización. Desde que eras muy joven, esta problemática te llamó la atención y pues a lo largo de muchos años, miles de personas han aprendido a leer y a escribir gracias a tu esfuerzo. Así que Pepe, quisiera preguntarte primero que nada, ¿por qué? ¿Qué fue lo que te motivó a poner tu mirada en la población más vulnerable de nuestro país y pues cómo ha sido todos estos años de esfuerzo? Este proyecto empezó en 2003. Yo empecé a estudiar ingeniería civil y el mismo día empecé a trabajar en una construcción y ayudaba al residente de obra. Lo ayudaba, por ejemplo, a pedirle a los trabajadores que se pongan sus medidas de seguridad, su casco, su arnés y que usen sus medidas de seguridad. Y me empecé a dar cuenta que algunos trabajadores no hablaban español. Y luego cuando empecé a profundizar, dije, bueno, voy a poner señalamientos para que los trabajadores sepan que tienen que usar su equipo de seguridad y me di cuenta que muchos incluso no sabían leer y escribir. Y fue ahí cuando, platicando con mi mamá y con mi hermana, dijimos, hoy tenemos que hacer algo. Y mi mamá, que crecí en una casa en donde siempre el impacto social y el impacto por los demás ha sido parte importante de lo que han hecho tanto mi mamá como mi papá como el resto de mi familia paterna y materna, que siempre han estado muy involucrados tanto en la comunidad judía como fuera de la comunidad judía en Impactar, me dijo, vamos a buscar a alguien que nos ayude a alfabetizar. Y dimos con un sacerdote que nos ayudó a aprender a alfabetizar y empezamos a alfabetizar. Yo iba un día en las tardes, mi mamá iba a otro, mi hermana iba a otro, y así es como empezó construyendo y creciendo, que es una organización que ya más de 20 años después ha podido impactar a más de 50,000 trabajadores de la construcción, a los cuales les ha dado alfabetización primaria, secundaria, preparatoria, todo esto con certificados oficiales de estudios. Y además de eso, cursos técnicos, cursos de computación que ayudan a que los trabajadores de la construcción, dentro de las construcciones, puedan estudiar y salir adelante y tener mejores herramientas y oportunidades para su vida. Y bueno, Pepe, sorprende muchísimo que hayas iniciado esta organización a tus 18 años de edad. La verdad es que eras un adolescente y normalmente los adolescentes están en otros temas en esa etapa de su vida. Así que felicidades por eso. Ahora la pregunta es, pues has tenido mucho contacto con personas que tienen muchas limitantes en su día a día, en su rutina cotidiana. Y pues esto te ha permitido conocer rincones de nuestro país, problemáticas de nuestra sociedad que quizá deberían de ser más vistas. ¿Hay alguna experiencia que recuerdes de manera particular? Hay muchísimas experiencias y ahorita te platico algunas de ellas, pero fíjate que ahora que tocabas este tema de que fue a una temprana edad en la que nos involucramos no solo yo, sino familiares, amigos, para echar a andar construyendo y creciendo, pienso que un tema muy importante a permear en los jóvenes es que no tenemos que esperar a ser grandes para dar de vuelta. Antes como que la gente pensaba en la vida como más lineal, ¿no? Naces, te dan mucho, aprendes mucho, vas a la escuela, luego empiezas a ser productivo y luego das de vuelta ya cuando estás en una edad adulta o en una edad madura. Y creo que la vida es mucho menos lineal. En la vida se trata de dar y recibir todo el tiempo y mientras más das,
más recibes. Esa ha sido mi experiencia, que mientras más generoso soy con los demás, mientras más impulso iniciativas que ayudan a generar impacto en otras personas, mejor me va a mí, más satisfacción tengo. Esa satisfacción me permite vivir la vida de una forma distinta y darle además un sentido de propósito a la vida que cada uno de nosotros tiene, que al final del camino pues a este mundo venimos a impactar a los demás, venimos a vivir y a impactar a los demás, porque nada nos vamos a llevar de este mundo. Ahora, pensando en qué historias padres tenemos de trabajadores que han estudiado en aulas de Construyendo y Creciendo, una de las que más me conmueven a mí es la de un trabajador que trabajaba en una construcción en Polanco y que cuando terminó la secundaria, él era de Oaxaca y dijo: yo ya me voy de regreso a Oaxaca porque quiero alfabetizar a todo mi pueblo. Y entonces, después de un par de años, nos escribió una carta hablando de que había alfabetizado a más de 200 personas en su pueblo en Oaxaca, gracias a que aprendió a leer y escribir y luego terminó la secundaria en una construcción. Otra señora que nos platicaba, recuerdo que se llamaba María de los Ángeles, que ya podía leer el letrero en el camión para saber a dónde iba y que sentía que ya veía la vida a todo color, que antes sentía que la veía en blanco y negro y que ahora tenía las herramientas para decirle a sus hijos que sigan estudiando, que no se vayan a trabajar a los 15 años, a mantener ese círculo en el que las personas que tienen la necesidad de trabajar salen de estudiar temprano y no regresan a estudiar. Y luego hemos impactado a todas las personas que estudian en Construyendo y Creciendo también con temas de desarrollo humano. Les llevamos campañas de vacunación, les llevamos pláticas de violencia intrafamiliar, pláticas de sexualidad, de alcoholismo, de drogadicción, y tenemos casos de mujeres que han salido de matrimonios en los cuales vivían con violencia porque se metieron a un aula, empezaron a aprender de muchas diferentes cosas, entre ellas de la violencia intrafamiliar, y decidieron que podían romper con ello. Lo hermoso, Pepe, es que pues no todo se ha quedado en los libros de textos y has impactado a muchas familias a lo largo del tiempo. Sin embargo, supongo que no todo ha sido miel sobre hojuelas. A veces pareciera que aunque uno tiene una causa y un objetivo loable, noble, positivo, pues se encuentra con o personas o factores que parece que están jugando en tu contra. Te quiero preguntar, Pepe, ¿cuál ha sido tu principal frustración a lo largo de todo el camino? No hay tarea que sea fácil en esta vida que valga la pena. A mí una frase que me encanta es que el éxito solo viene antes que el trabajo en el diccionario. En todos los demás lugares hay que trabajar muy duro para ser exitosos. Las organizaciones y las iniciativas sin fines de lucro son un reto, porque siempre un reto muy importante son los recursos económicos, los recursos humanos, los recursos materiales. Entonces, pasaron muchísimos años hasta que logramos que Construyendo y Creciendo esté en un punto en el que no nos tengamos que estar preocupando por la nómina de todos nuestros profesores y por la nómina de todos nuestros trabajadores cada quincena. Ha sido un trabajo, un esfuerzo importante en el cual hemos tenido que demostrarle a las empresas, a nuestros donadores, que no solamente acercamos educación a la construcción, sino que con esa educación se genera un círculo virtuoso en el que todos ganamos, porque las empresas que abren un salón de clases en su construcción tienen trabajadores más leales, más comprometidos, trabajadores que rotan menos y que son más productivos, porque el gobierno y la política social se benefician mucho, porque si queremos levantar la bandera blanca de que acabamos con el analfabetismo, es más fácil agarrar a las personas en un centro de trabajo en una ciudad que seguir yéndolos a alfabetizar a sus pueblos en la sierra de diferentes estados. Y porque el trabajador también gana estudiando. Y fíjate que uno de los retos importantes ha sido sensibilizar al trabajador o a la trabajadora de que la educación sigue siendo la herramienta más importante para mejorar su vida, porque nos toca en las construcciones desde chavos de 15, 16 años que dejaron la secundaria trunca porque se fueron a trabajar
y que dicen, yo ya estoy ganando dinero, ya de qué me va a servir ir a la escuelita, hasta personas de 65 o 70 años, que recuerdo el caso de un trabajador ya grande que llevamos una campaña de lentes a una construcción y en ese momento nos dimos cuenta que este trabajador, que era un fierrero, que estaba trabajando en el piso 20 de un edificio, armando pegado a la colindancia del edificio con la posibilidad de caerse, y que cuando llevamos una campaña de lentes nos dimos cuenta que tenía 6 dioptrías en los ojos y que por eso no aprendía, no sabía leer y escribir y corría un riesgo importante en su trabajo. Y imagínate ver el mundo con 6 dioptrías en los ojos y no saber que necesitas anteojos. Y él a los 65, 70 años demostrarle que todavía la educación es la herramienta que le va a permitir ser mejor en su vida, tener un mejor trabajo, darle un mejor contexto a su familia y poder sacar a su familia adelante. Y convencer a los trabajadores no ha sido fácil. Hemos tenido que convencerlos y sensibilizarlos a través de demostrarles que pueden ganar más dinero si estudian, que pueden darle una mejor oportunidad a sus familias y que les va a ir mejor si estudian. Entonces, muchos retos hay, desde los económicos hasta hacer que los trabajadores se den cuenta que el estudio sigue siendo la herramienta para salir adelante, pero con trabajo y con esfuerzo, con compromiso. Y yo te diría que con pasión y perseverancia ha sido fácil superar esos retos, trabajando en equipo, porque este ha sido un esfuerzo en el que trabajan más de 100 personas, tenemos muchísimas personas involucradas. También lo que hemos buscado es no reinventar la rueda, o sea, nosotros no hacemos planes de estudio, trabajamos con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos para dar alfabetización primaria, secundaria. Trabajamos con el Ceneval para dar la prepa. Trabajamos con organizaciones que ya dan cursos técnicos para dar cursos técnicos a los trabajadores, con el TEC de Monterrey para dar alfabetización tecnológica. Entonces, somos una organización que se rodea de muchos aliados y que nuestro rol es tener un profesor que esté muy capacitado para que dentro de la construcción pueda dar todos los programas académicos y con eso ayudar a las familias, y a los trabajadores y a su vez a sus familias a salir adelante. Qué maravilla, Pepe. Pues esto es el ejemplo perfecto de Tikkun Olam, un concepto en el judaísmo que tú conoces muy bien, que se trata de venir a este mundo a reparar algo, a mejorar algo de nuestro entorno. Y eso es lo que tú haces. Ahora, no solamente has enseñado en esta labor de enseñar a las personas a leer y a escribir, pues te ha tocado ver otras enfermedades que hay en nuestra sociedad, como la drogadicción, como la violencia intrafamiliar, de todas estas condiciones que fuiste conociendo y viendo de cerca a lo largo del camino. ¿Cuál es la enfermedad social que a ti como ciudadano mexicano te preocupa más? Para mí uno de los temas que creo que es más importante que como no solo como ciudadanos mexicanos, sino que como personas, cada uno de nosotros nos la creamos, es que sí podemos generar un cambio en nuestras vidas o en otras personas a través de lo que hacemos. Si hay jóvenes aquí escuchando o personas tampoco tan jóvenes, la edad es un estado de ánimo, entonces somos jóvenes y tenemos sueños y si tenemos ambiciones, pero si hay personas que tienen sueños, que tienen ambiciones de lograr cosas, de echar a andar una empresa, de echar a andar un proyecto social, de ayudar a otras personas, den el primer paso, porque dando el primer paso el segundo ya es más fácil. Y creo que lo mismo pasa con los trabajadores que entran a estudiar en el aula. El primer día que entran dicen, yo no sé si esto me va a servir, pero ya que entran y le dan una oportunidad, cada vez se va volviendo más fácil y van adquiriendo herramientas que les permiten ser mejores. Entonces, claro que se puede, créanse que se puede, que podemos cada uno de nosotros hacer un cambio en la sociedad, que podemos cada uno de nosotros ser mejores cada día y de esa manera construimos una mejor ciudad, un mejor país, un mejor mundo y generamos ese Tikkun Olam. Y en ese sentido México es un país que, decía mi abuelo que México es mágico, que nada más le tienes que cambiar un par de palabras para que México diga mágico.
México es un país que a la comunidad judía nos ha acogido de manera sensacional. Es un país en donde hay muy poco antisemitismo, en donde hemos podido construir comunidad, y a México le debemos mucho, y en ese sentido podemos darle mucho de vuelta a México a través de trabajo social que ayude a que nuestro país sea cada vez mejor. También me preocupa mucho de nuestro México la falta de oportunidades, la inequidad en oportunidades. Yo creo que parte de la razón por la cual yo inicio Construyendo y Creciendo, yo estaba estudiando en Libero, Ingeniería Civil. Toda mi vida estudié en escuelas privadas, tuve las mejores oportunidades de educación. Todavía después tuve la oportunidad de salir a estudiar una maestría en el extranjero en una universidad privada de mucho prestigio. Y muchos mexicanos no tienen esas oportunidades. Nacemos con una inequidad que no nos permite progresar de la misma forma, y lo que tenemos que hacer los que tuvimos oportunidades es compartirlas con otros. De acuerdo contigo, Pepe, mejor no lo podías haber dicho. Ahora, ese día en el que recibiste la medalla por parte de la Ciudad de México, pues diste unas palabras, y tu discurso pues lo iniciaste dirigiéndote y hablando sobre tus abuelos. Qué especial que hayas dirigido tus palabras en un día tan importante a ellos. Así que quiero preguntarte qué fue lo que dijiste y por qué. Sí, yo lo que decía es que el haber podido generar el impacto que hemos generado a través de Construyendo y Creciendo, que es una organización que ha generado un impacto increíble, que ha sido reconocida por la UNESCO con el Premio Mundial de Alfabetización, es porque hemos recibido mucho, y yo en lo particular recibí mucho de una familia que me dio muchísimas oportunidades, pero que también me enseñó a ayudar. Mi abuelo paterno, Salomón Chabot, que no terminó ni la primaria, México le dio una oportunidad increíble de salir adelante. Junto con sus hermanos formó una de las primeras fábricas de alfombras en México y fue un industrial en México, pero dedicaba su vida a ayudar. Estaba sí trabajando, pero se podía salir del trabajo para ayudar en un tema comunitario o para ayudar en un tema que tenía que ver con México. Mi abuelo paterno, José Cherem, que fue el primer ingeniero civil graduado, o el primer ingeniero graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México, también dedicó su vida a servir a los demás, a ayudar a construir inmuebles que generen un mejor México. Y es de la misma forma en que veo a mis abuelas, a mis papás, mi mamá, que es escritor y periodista, Silvia Cherem, y que siempre busca cómo cubre un tema social para ayudar a los demás, o mi papá, que está involucrado en un sinfín de causas comunitarias y sociales. Y la verdad es que lo que aprendí es que yo recibí mucho de ellos, que recibí mucho de México también, y que me toca dar de vuelta igual que como ellos han dado, porque cuando uno da, uno acaba recibiendo más de lo que da. Pepe, te voy a decir un comentario un poquito personal. Conozco a tu familia y si pudiera describirlos con una sola palabra diría admirables. Tu familia tiene valores hermosos que simplemente provocan pues seres humanos como tú, seres humanos que voltean a su alrededor para ver en qué pueden ayudar y en qué pueden mejorar al país en el que vivimos. Así que como mexicana te agradezco muchísimo tu labor, y como persona judeo-mexicana también te agradezco el que nos hayas enorgullecido de esta manera. No, muchísimas gracias. La verdad es que en la comunidad judía hay un sinfín de iniciativas que impactan a México, que todas son muy valiosas. Todos podemos salir a la calle y generar un impacto muy positivo, y con lo que terminaba mi discurso en el Congreso de la Ciudad de México es hablando en lo particular, el que me den la medalla al mérito docente fue muy padre. Mi esposa es docente, es educadora, y juntos hemos buscado educar a nuestros 4 hijos, que todavía son chiquitos, para que sean niños que sepan que a lo que venimos a este mundo es a generar un mundo mejor, a hacer tikkun olam, a ayudar a los demás. Y si le damos ese ejemplo a los niños, este mundo va a ser mejor, y como comunidad judía vamos a seguir enalteciéndonos en la sociedad. Gracias, Pepe. Muchísimas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias. Gracias.